Bienvenidos a Reanimación Neonatal, el Neonatal Advanced Life Support. Mi nombre es Katia Mlayes, soy pediatra neonatóloga y el objetivo principal del día de hoy es revisar las actualizaciones del 2022. Por lo general, esa transición fetal-neonatal es normal. Por lo general los niños nacen sanos, nacen bien, hacen una adecuada adaptación. Sin embargo, aproximadamente del 4 al 10% de los recién nacidos a términos y prematuros tardíos pueden necesitar una ventilación a presión positiva o alguna maniobra de reanimación. Por el contrario, mientras que solamente 1 a 3 de cada 1000 pacientes van a necesitar compresiones torácicas. Es por esto que es tan importante estar preparados y estar a la vanguardia de una buena técnica, una buena estrategia y tener muy claro el algoritmo de reanimación neonatal para que ustedes puedan defenderse en caso de que sean y les toque ese 1 de cada 1000 pacientes que necesitan una reanimación neonatal. ¿Cuál es la principal diferencia entre adultos y recién nacidos? La principal diferencia es que las causas de paro cardiorrespiratorio en recién nacidos ocurren por una insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria puede ocurrir antes del parto o después del parto. Puede que el intercambio gaseoso esté afectado, pero la principal causa de paro cardiorrespiratorio será la parte respiratoria. Por el contrario, en adultos, la principal causa de paro cardiorrespiratorio es de origen cardíaco. Normalmente los niños tienen corazones sanos, normalmente los adultos vienen con corazones enfermos, cansados y hacen un infarto agudo del miocardio, que esto es lo que los lleva al paro. Así que por esta razón, el objetivo principal de la reanimación neonatal es realizar una ventilación eficaz y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Si hablamos de reanimación neonatal, es muy importante tener en cuenta que existen 3 cortocircuitos a nivel fetal. 1 es el conducto venoso, 2 es el foramen oval y 3, uno de los más mencionados y conocidos, es el ductus arterioso persistente. Una vez ingresa el oxígeno, se da esa primera bocada de aire cuando nace el bebé, entra oxígeno a los pulmones, bajan las resistencias pulmonares, esos pulmones que anteriormente estaban colapsados se expanden, comienzan a entrar aire y el intercambio gaseoso comienza a realizarse a través de los pulmones. A nivel fetal, este intercambio gaseoso lo realiza la placenta. Esa entrega de oxígeno y eliminación de CO2 lo hace la placenta. Una vez nace el paciente, bajan estas resistencias pulmonares, los pulmones se expanden, entra oxígeno y estos cortocircuitos comienzan cada vez a ser más pequeños hasta cerrarse finalmente. Si no hay una buena entrada de oxígeno, probablemente esta adaptación fetal neonatal no va a ser de manera adecuada. Es por esto que es tan importante que tengan en cuenta que todo este proceso para poder realizar esta transición fetal neonatal, abrir esos pulmones, expandir los pulmones, eliminar todo ese líquido pulmonar, toma un tiempo. Es por esto que deben tener en cuenta que la saturación es normal solo hasta el minuto 10 de vida. La saturación va a ser normal o va a estar entre 85 a 90% solo hasta el minuto 10. En los primeros minutos de vida pueden encontrar saturaciones bajas porque in útero la PaO2, la presión parcial de oxígeno, mantiene niveles muy bajos de oxígeno por esta sangre mezclada que ocurre a nivel de la circulación fetal. Ahora, ¿qué pasa si hay una transición anormal? ¿Qué pasa si esa transición fetal-neonatal no ocurre de manera adecuada? Va a haber una redistribución de flujo sanguíneo a órganos vitales y si nos demoramos en actuar puede haber daño a órganos. Es por esto que actuar a tiempo es de las cosas más importantes. Acá cada segundo cuenta. Si hablamos del algoritmo de reanimación neonatal, es muy importante que tengan en cuenta que comenzamos siempre con una historia clínica prenatal, conociendo todos los antecedentes maternos. No es lo mismo una mamá que tenga 32 semanas, una mamá que tenga desprendimiento de placenta, una mamá que tenga alguna patología asociada a una mamá que sea a término. Cualquiera de las situaciones es muy importante que estemos preparados para poder solventar y hacer una reanimación neonatal muy eficaz.
Una vez realicemos ese asesoramiento prenatal o esa historia clínica prenatal, es muy importante hacer la exposición informativa al equipo. Es importante hacerles conocer al personal de enfermería a qué nos vamos a enfrentar, para que tengan listo ventiladores, medicamentos y todo para poder recibir al paciente y poder realizar la reanimación neonatal de manera eficaz. Si vemos todo el algoritmo, es importante que tengamos en cuenta que existe el asesoramiento prenatal, la exposición informativa al equipo. Posterior a eso, realizamos las 3 preguntas: si es recién nacido a término, si respira o llora y si tiene buen tono. Luego de estas 3 preguntas vamos a hacer los pasos iniciales, que ya vamos a hablar de eso, y luego nos vamos a enfocar en un A, B, C y D. Siempre es importante en reanimación neonatal llevar este mismo orden para que no existan errores. Así que siempre vamos a posicionar la vía aérea, dar respiraciones. Si no nos funcionan, comenzamos con presiones, y si finalmente no funciona, nos vamos a fármacos. De manera que siempre vamos a llevar este mismo orden. Primero, suministrar ventilación a presión positiva, luego masaje cardíaco y finalmente fármacos. Es muy importante que tengan en cuenta este orden. Nunca, en caso de que el paciente nazca sin signos vitales, debo volarme los pasos o comenzar, por ejemplo, con masaje cardíaco. De manera que siempre deben llevar este orden: A, de vía aérea; B, de respiración; C, de circulación; y D, de drogas o fármacos. Es importante llevar una coordinación y una comunicación eficaz y respetuosa. Es importante que el líder pueda exponer al resto del equipo los factores de riesgo, delegar tareas: quién va a tomar la vía aérea, quién va a realizar masaje cardíaco, quién va a suministrar los medicamentos, e incluso quién va a llevar el registro de horas y eventos que suceda durante el proceso. Debe identificar cómo pedir una ayuda adicional en caso de que usted la necesite. Un buen líder delega tareas, mantiene una conciencia situacional del resto del equipo y de lo que está pasando en el momento, piensa en voz alta, intenta no realizar todas las funciones el líder, así que es muy importante delegar para no distraerse con una sola actividad. Y es importante que en caso de que tengan dudas o en caso de que vaya a dedicarse a otra actividad, debe ceder el liderazgo para otra persona que tenga el entrenamiento adecuado. Cuando hablo de comunicación eficaz, es importante que cuando el médico o el líder envía la orden, la persona debe responder de vuelta que ya ejecutó la orden. Por ejemplo, administra 3 cc de adrenalina. Doctor, ya administré 3 cc de adrenalina. Esto es una comunicación eficaz en reanimación neonatal. Es muy importante mantener un ambiente profesional y la comunicación verbal y no verbal debe ser muy respetuosa para que todo fluya de la mejor manera. La preparación y anteponerse a las posibles complicaciones es una de las cosas más importantes. Es lo que va a permitir estar preparados para cualquier tipo de situación. Así que cuando hablamos de historia clínica prenatal, es muy importante conocer los antecedentes maternos, saber si hay signos de sangrado agudo, si hay preeclampsia, si es un embarazo múltiple, si viene un prematuro extremo, si viene un paciente con malformaciones congénitas severas, incompatibles con la vida, todo esto para poder solventar cualquier tipo de complicación que se pueda presentar durante la reanimación neonatal. Una de las maneras de anticiparse es saber que debe estar una persona capacitada, 2 personas si existen factores de riesgo, 4 o más para una reanimación compleja, y todo el equipo y todos los dispositivos deben estar listos. ¿Qué preguntas se deben realizar antes del nacimiento? Y aquí es donde en el 2022 hay nuevos cambios. El plan del manejo con el cordón umbilical está tomando mucho auge. Tenemos 4 preguntas que deben realizarse antes del nacimiento. ¿Cuál es la edad gestacional que tiene el paciente? ¿El líquido amniótico es claro?
¿Cuáles son los factores de riesgo adicionales? Y cambiaron una nueva pregunta. En esta nueva pregunta debemos analizar antes del nacimiento, junto con el ginecólogo, cuál es el plan del manejo con el cordón umbilical. Esta es una de las cosas y de los cambios más importantes de los que se habla recientemente. Si sabemos que la placenta es donde ocurre el intercambio gaseoso, realizar un pinzamiento de cordón tardío donde hay un intercambio todavía gaseoso y donde hay un suministro de oxígeno puede generar muchos beneficios para el paciente, incluso en pacientes que nacen con un grado de hipoxia o un grado de asfixia perinatal, porque este pinzamiento de cordón tardío va a permitir que exista todavía un suministro de oxígeno a ese paciente y la reanimación puede ser mucho más exitosa. Así que las preguntas serían: ¿cuál es la edad gestacional? ¿Cuáles son los factores de riesgo adicionales? Si tiene líquido amniótico claro, y cuál va a ser el plan del manejo con el cordón umbilical. Esto hablando de que ocurra antes del nacimiento, debemos saber cuál es el plan de manejo para que el ginecólogo lo pueda llevar a cabo. En el documento guía que tienen a la mano está una lista de todo el equipo y todos los dispositivos que deben tener a la mano. No es solo tenerlos a la mano, sino verificar que funcionen. Un carro de paro que debe estar completo y una lista de chequeo que la jefe de enfermería o incluso muchas veces el médico debe verificar paso a paso para que todo esté completo. Nuevamente, anticiparse es la clave. Listo. Tenemos asesoramiento o historia clínica prenatal, exposición informativa a todo el equipo de la UCI neonatal y a todo el equipo de sala de parto. Luego de esto ya tenemos el equipo verificado, hacemos las preguntas antenatales antes del nacimiento, nos ponemos en contacto con el ginecólogo y ya listos, estamos preparados para recibir al paciente. Una vez nace, debemos realizarnos 3 preguntas. ¿Es un recién nacido a término? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono? Estas son las 3 preguntas que debemos realizarnos una vez nace y creo que pueden ser 3 preguntas que podemos resolver de manera inmediata solo al ver al paciente cuando nace. Una vez nace, hacemos esta evaluación rápida con estas 3 preguntas: ¿es recién nacido a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, vamos a trasladar de inmediato al lado materno para hacer contacto piel a piel y realizar los pasos iniciales encima de la madre. Realizamos un pinzamiento de cordón tardío, calentamos, secamos, aspiramos si es necesario y permitimos que esa adaptación y esa transición fetal-neonatal lleve un curso natural. ¿Qué pasa si la respuesta es no a alguna de estas 3 preguntas? ¿Cómo sé si un paciente tiene buen tono? En la imagen pueden observar cuándo un paciente tiene buen tono y cuándo un paciente tiene pobre tono. Un paciente con buen tono se ve llorando, pataleando, y un paciente con pobre tono probablemente esté hipoactivo, quieto y no se vea con muy buen tono. ¿Qué pasa si después del nacimiento hacemos estas 3 preguntas? ¿Es un recién nacido a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Pero para alguna de estas 3 preguntas la respuesta es no. Por ejemplo, tenemos un recién nacido pretérmino, menor de 37 semanas, tiene mal tono, no respira, no llora. Es muy importante trasladarlo a la servocuna de inmediato para poder hacer una reanimación y unos pasos iniciales mucho más eficaces. ¿Cuáles son los pasos iniciales en la reanimación? Primero vamos a proporcionar calor. La servocuna debe estar precalentada entre 36.5 a 37.5 grados centígrados. Ni muy caliente ni muy fría. Posterior a eso debemos posicionar la vía aérea. La vía aérea no puede estar ni hiperflexionada ni muy hiperextendida, sino en una posición neutra. Incluso podemos tener en cuenta que los recién nacidos tienen el occipucio mucho más prominente, por eso es bueno poder utilizar o echar mano de un rosier o una compresa que se coloque debajo de los hombros para poder posicionar y permeabilizar la vía aérea de una manera adecuada. Posterior a esto, podríamos succionar
o aspirar solo en caso de ser necesario. Y para eso primero aspiramos o succionamos la boca y luego la nariz. Vamos a despejar la vía aérea de secreciones solo en caso de ser necesario. Primero boca y luego nariz. La B viene antes que la N en el abecedario, esa es la mnemotecnia. Una de las principales pérdidas de calor ocurre a través de que el recién nacido esté mojado o esté húmedo de líquido amniótico. Por eso es tan importante secar de manera adecuada e incluso tratar de colocar varias compresas debajo del recién nacido para una vez sequemos, eliminamos esas compresas mojadas e intentar disminuir la pérdida de calor. En este 2022 quitan de los pasos iniciales estimular. Sin embargo, considero que secando, aspirando, proporcionando calor, pinzando el cordón, todo esto ayuda a que la transición fetal neonatal sea de manera adecuada sin necesidad de hacer una estimulación vigorosa. ¿Qué pasa si después de todo lo que hemos mencionado, la historia clínica prenatal, exposición informativa al equipo, realizamos las 3 preguntas cuando nacen, esta evaluación rápida, realizamos los pasos iniciales, pero cuando realizamos los pasos iniciales el paciente no respira, está en apnea, o está haciendo boqueos o gasping, o de pronto tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, es acá cuando es necesario pasar al siguiente paso y suministrar ventilación a presión positiva, considerar el monitoreo de saturación y el monitoreo electrocardiográfico. En todo lo que hemos mencionado, como lo vamos a realizar de manera simultánea, no quiero que se tome más de 30 segundos a 1 minuto. Si han escuchado el minuto de oro, sabrán por qué cada segundo acá cuenta y cada segundo es necesario para no retrasar ninguna maniobra de reanimación. Recuerda que la ventilación de los pulmones del bebé es la medida más importante en toda la reanimación. ¿Cómo saber si estoy realizando o no una buena ventilación? La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros que nos guía para saber si estamos realizando o no una buena ventilación. ¿Cómo evaluar una frecuencia cardíaca sin tomar mucho tiempo? Como primera medida, saber que debemos tomar en 6 segundos cuántos latidos está emitiendo ese recién nacido y multiplicarlo por 10. Esto nos da una frecuencia cardíaca estimada para 1 minuto. ¿Cómo tomo la frecuencia cardíaca? Tengo varias maneras de tomarla. Una es tomando el pulso en la base del cordón umbilical, la otra es con el fonendo, y de estas 2 son las medidas más rápidas que puedo utilizar en el momento en que nace el paciente. Sin embargo, en este 2022 comienza a tomar mucho más auge e importancia el monitoreo electrocardiográfico. Y si bien es un poco más demorado, puede darnos menos falsos positivos que el fonendoscopio y la toma de la frecuencia cardíaca en la base del ómfalo. Por otro lado, es importante también contar con un monitor y un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso siempre debe utilizarse en la mano derecha, de manera preductal, porque esta saturación y esta frecuencia cardíaca va a ser mucho más fidedigna y confiable que si la tomamos en otra parte del cuerpo postductal. Recuerda que la saturación de oxígeno no es un parámetro para iniciar reanimación neonatal. El único parámetro que necesitan para iniciar reanimación neonatal es que el paciente venga no vigoroso, no respire, no responda, no tenga signos vitales, porque la saturación demora hasta 10 minutos para poder regularse y llegar hasta 85 a 90%. Así que esto no es un parámetro que nos guíe para determinar si necesitamos o no alguna maniobra de reanimación. ¿Qué pasa si realizamos los pasos iniciales y el paciente no está en apnea, pero tiene dificultad respiratoria, tiene cianosis, se ve mal, tiene mal patrón respiratorio y de pronto necesita tanto suministrar oxígeno o considerar CPAP? En este caso tenemos algunos dispositivos para suministrar oxígeno, que es lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos el oxígeno a flujo libre, tenemos la pieza en T o NeoPuff,
y también contamos con la bolsa de anestesia o la bolsa inflada por flujo. Estos 3 dispositivos me permiten utilizar oxígeno a flujo libre. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que la bolsa autoinflable o AMBU no puede suministrar oxígeno. Es el único dispositivo por el cual no podemos suministrar oxígeno a flujo libre. Ahora consideremos, si el paciente llega o nace con líquido amniótico meconiado, ¿será que cambian los pasos iniciales? ¿Será que no debo secar? ¿No debo estimular? ¿Solo hasta aspirar la vía aérea? ¿Solo hasta despejar la vía aérea? Hoy en día se sabe, y esto ya está reevaluado y confirmado, que aunque el paciente nazca vigoroso o no vigoroso, los pasos iniciales deben continuar. Es decir, que vamos a precalentar la servocuna, secar al paciente, despejar y succionar vía aérea en caso de ser necesario, primero boca y luego nariz, pero la aspiración directa de cuerdas vocales, como lo hacíamos hace algunos años, colocando el laringoscopio, colocando la sonda de succión directamente a cuerdas vocales, ya hoy en día está reevaluado y no es necesario realizarlo, porque perdemos mucho tiempo para poder suministrar la ventilación a presión positiva. Hablemos de ventilación a presión positiva. Tenemos algunos dispositivos que nos ayudan a suministrar esta ventilación a presión positiva. Y es muy importante que tengan en cuenta que a nivel de fisiología pulmonar tenemos un PIP, que es la presión inspiratoria a pico, y un PEP, que es la presión al final de la expiración, es decir, que es el volumen que queda en los alveolos para que el alveolo no se colapse. De manera que siempre vamos a estar suministrando un PIP y vamos a mantener un PEP para que esos alveolos y ese pulmón no se colapse. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos de los que tenemos para poder suministrar una ventilación a presión positiva? Tenemos la bolsa autoinflable o AMBU, donde tenemos que tener un buen sello, y antes de comenzar una reanimación es muy importante que esté conectada al oxígeno y que también verifiquen que éste funcione. Adicional, tenemos la bolsa inflada por flujo o la bolsa de anestesia, donde es muy importante recalcar que deben tener un buen sello. Con todos los dispositivos deben tener un buen sello, pero esta bolsa inflada por flujo no les va a permitir suministrar ventilación a presión positiva si no tienen un buen sello adecuado. Así que deben tener el flujo abierto de oxígeno y un buen sello para que puedan suministrar ventilación a presión positiva. Por otro lado, tenemos el NeoPuff o la pieza en T, como también tenemos el NeoT. La ventaja del NeoPuff o la pieza en T es que nos permite controlar la presión a suministrar. Yo voy a graduar porque tengo una válvula que me permite graduar la presión inspiratoria a pico y me permite graduar la PEP también, la presión al final de la expiración. Así que la presión máxima suministrada no va a sobrepasar esta válvula de seguridad o este nivel de seguridad que me va a permitir evitar lesiones como escapes aéreos tipo neumotórax o lesiones a nivel pulmonar, e incluso me ayuda a evitar consecuencias a largo plazo tipo displasia broncopulmonar. Así que esto tiene muchas ventajas. Adicional, disminuye los aerosoles y la dispersión de partículas que también pueden predisponer al contagio, sobre todo de COVID-19. ¿Cuándo debo suministrar ventilación a presión positiva? Si el paciente está en apnea, si no está teniendo respiraciones eficaces o tiene una respiración entrecortada, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, o en caso de que la saturación del paciente no logre los objetivos adecuados para el minuto de vida. En estos casos debo suministrar ventilación a presión positiva. Es importante que tengan en cuenta el tamaño de la máscara y el tipo de máscara. Tenemos máscaras anatómicas y máscaras redondas. Lo más importante es que la máscara no ocluya los ojos y que pueda cubrir boca y nariz de manera adecuada sin hacer esta presión intraocular que pueda generar un daño a futuro. Para hacer un buen sello hermético es importante utilizar la maniobra C y E, donde la C nos va a permitir hacer un buen sello y la E nos va a permitir posicionar la vía aérea. Es importante, luego de seleccionar la máscara adecuada, utilizar la maniobra C y E, por lo cual aquí va mi C haciendo un sello hermético
desde la barbilla hasta la nariz y luego tratando de posicionar la vía aérea con la E para poder permeabilizar la vía aérea. En caso de no poder con una sola mano, pueden utilizar las dos manos y hacer esto en forma de araña para poder hacer un buen sello hermético y posicionar la vía aérea de manera adecuada. Por supuesto que alguien extra debe estar suministrando la ventilación a presión positiva mientras yo me dedico a hacer un adecuado sello. ¿Qué parámetros debemos utilizar si estamos ante un neopuff? Es importante graduar la presión inspiratoria pico entre 20, 25, máximo 30 a 40. Y la PEP la vamos a graduar a 5 centímetros de agua aproximadamente. Por otro lado, el oxígeno y la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, es importante graduarla. Si son mayor de 35 semanas, podemos comenzar con una FiO2 de 0.21. Si es menor de 35 semanas, sugieren comenzar entre 0.21 a 0.30 de fracción inspirada de oxígeno. Al momento de realizar la BPP o la ventilación a presión positiva, la vamos a hacer ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, siempre diciéndolo y contando en voz alta, como también dando una frecuencia respiratoria para un minuto entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Luego de dar ventilación a presión positiva por 15 segundos, debe evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca comienza a elevarse, significa que estamos dando una ventilación a presión positiva eficaz. Pero si por el contrario el tórax no expande, la frecuencia cardíaca no aumenta, debo considerar realizar los pasos correctivos antes de continuar con la ventilación a presión positiva para poder determinar en qué estoy fallando. Y es ahí cuando vamos a realizar Mr. SOPA. En la M de Mr. SOPA debemos ajustar la máscara y revisar si tenemos una máscara adecuada, R de reposicionamiento de vía aérea, S de succión, aspirar secreciones si es necesario o de abrir la boca, P de presión, ¿será que necesito aumentar la presión? Y A de vía alterna. ¿Será que necesito comenzar a intubar? ¿Será que necesito ya considerar otro dispositivo para poder suministrar esta ventilación a presión positiva y que sea de manera eficaz? A continuación, un video donde podemos ver cada uno de los pasos del Mr. SOPA para tomar los pasos correctivos y de esta forma poder realizar una ventilación a presión positiva eficaz. Una vez realizo los pasos correctivos, vamos a suministrar nuevamente 15 segundos. Yo necesito que en total suministremos 30 segundos, que el tórax expanda y que ustedes estén seguros de que están suministrando una ventilación a presión positiva adecuada. Si luego de estos 30 segundos de ventilación a presión positiva, definitivamente la frecuencia cardíaca no aumenta, es necesario irnos al siguiente paso, donde ya vamos a comenzar a suministrar compresiones torácicas en caso de que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 60 latidos por minuto. Es decir, que vamos a suministrar compresiones torácicas solo luego de haber asegurado 30 segundos de ventilación a presión positiva sin tener una respuesta positiva en el paciente y la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60 latidos por minuto. Si por el contrario mantengo una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, es decir, menos de 100 latidos por segundo, tengo un paciente que está bradicárdico, está respirando mejor, ha respondido mejor el color, pero todavía permanece bradicárdico entre 60 y 100 latidos por minuto, es importante continuar suministrando ventilación a presión positiva. En caso de que el paciente persista bradicárdico, esté entre 60 y 100 latidos por minuto, es importante tomar los pasos correctivos del Mr. SOPA y continuar suministrando la ventilación a presión positiva hasta que la frecuencia cardíaca logre superar los 100 latidos por minuto.
En caso de que el paciente están suministrando ventilación a presión positiva y en caso de que el paciente con 30 segundos de ventilación a presión positiva adecuada, que el tórax se expande, pero la frecuencia cardíaca todavía persiste por debajo de 60 latidos por minuto, debo suministrar compresiones torácicas. Y en este punto debo considerar intubación orotraqueal y debo considerar ya el monitoreo electrocardiográfico. Si usted va a suministrar ventilación a presión positiva de manera prolongada y va a suministrar CPAP también, es importante tener en cuenta colocar la sonda orogástrica para poder evacuar todo el aire a nivel estomacal, porque esto puede aumentar la presión intraabdominal y distender al paciente. Recuerde que el paso más importante en la reanimación neonatal es dar una ventilación eficaz. Si usted hizo los pasos correctivos del Mr. SOPA, la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, es importante que ya pase a intubar al paciente. Tiene 30 segundos para realizar la intubación orotraqueal. El primer paso en todo el procedimiento es acomodarse. Si usted no está cómodo, no va a poder realizar el procedimiento. Adicional, debe posicionar la vía aérea, despejar la vía aérea y en este momento, si usted es diestro, tomar el laringo con la mano izquierda y utilizar la mnemotecnia de a la derecha, al centro y al cielo sin realizar la palanca, porque podemos lesionar la arcada dentaria o el labio superior del paciente. De esta manera, con todo el equipo preparado, succión, el fijador, el laringo, el tubo que va a utilizar adecuado para el peso del paciente, puede proceder a realizar la intubación orotraqueal. Es muy importante tener en cuenta el peso del paciente para poder elegir el tubo y el número del tubo que le corresponde a ese paciente. El tamaño del número del tubo va a depender del peso. Entre 1000 y 2000 gramos, el tubo orotraqueal debe ser número 3 y la mnemotecnia es 1 más 2 es 3. Si hablamos de profundidad, en esta nueva edición son más laxos o más flexibles en considerar cuál es la manera adecuada para determinar la profundidad del tubo. Y en este podemos utilizar la medida que va desde el tabique nasal hasta el trago de la oreja, sumando 1 centímetro, o también podemos utilizar lo que anteriormente utilizábamos, el 6 centímetros, 6 más el peso. Es decir, que si el paciente pesa 2 kilos, la profundidad del tubo deben ser 8 centímetros. Una vez nos aseguremos que tiene buena entrada de aire bilateral, que el paciente está intubado de manera correcta, vimos atravesar el tubo por las cuerdas vocales, podemos proceder a fijar ese tubo orotraqueal para evitar que se movilice. ¿Qué pasa si realizamos la intubación, pero no estoy segura si está intubado o definitivamente la frecuencia cardíaca no sube? Es ahí donde podemos utilizar DOPE. Y cada una de estas letras hace parte de un chequeo donde vamos a verificar que no esté pasando nada extra. D, ¿será que el tubo se desplazó? ¿Será que se extubó? ¿O será que el tubo está obstruido y por eso el paciente sigue desaturado? P, de neumotórax. Y E, de falla en el equipo. Cada una de estas letras es la que les va a ayudar para hacer un chequeo de por qué el paciente persiste desaturado y por qué esa frecuencia cardíaca no ha aumentado. Si usted no es experto en intubar o si está ante una vía aérea difícil, tenga en cuenta que existe la máscara laringea y que la podemos utilizar a partir de los 1.5 kilogramos de peso, donde los pacientes son prematuros extremos y usted no ha podido intubarlo y ese paciente necesita asegurar la vía aérea, puede utilizar la máscara laringea. Tiene que ser de un tamaño adecuado y luego, una vez introducida, debe inflar el balón para que pueda tener una buena fijación. Hablemos de las compresiones torácicas.
Cada vez más está demostrado que las compresiones torácicas son las más importantes y la manera más eficaz de poder hacerla es utilizando las dos manos. Necesito que utilicen sus dos dedos pulgares y los ubiquen en un tercio del tórax, en el tercio inferior del tórax, o trazando una línea imaginaria entre los dos pezones, entre las dos areolas. Abrazan todo el tórax y justo en ese punto van a comenzar a hacer las compresiones torácicas, de esta forma. Nuevamente trazamos una línea imaginaria entre los dos pezones y justo por debajo de esa línea imaginaria vamos a ubicar nuestros dos dedos pulgares de esta forma, haciendo las compresiones torácicas. Si observan, yo trato de comprimir un tercio de profundidad porque las compresiones deben tener una profundidad y una frecuencia adecuada, de manera que yo, así como comprimo el tórax un tercio, yo permito que ese tórax nuevamente reexpanda para que ese corazón se vuelva a llenar de sangre y podamos bombear la sangre a los órganos vitales de manera adecuada. Así que comprimo y nuevamente permito que reexpanda el tórax de manera adecuada. Otra de las cosas a tener en cuenta es no realizar este movimiento. No es necesario soltar los dedos, sino tratar de mantener el punto donde deben realizarse, el punto adecuado donde deben realizarse las compresiones torácicas. Así que voy a realizarlas con esta frecuencia que debemos tener en cuenta. Y 1, y 2, y 3, ventilo. 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 Siempre contando en voz alta. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Tanto el que realiza las compresiones torácicas como el que está realizando la ventilación deben hablar en voz alta. E incluso paso a paso del algoritmo debe ser llevado en voz alta. El líder siempre debe hablar en voz alta porque en caso de que alguien del equipo pueda estar pendiente de si estamos cometiendo algún error o sugerirnos alguna otra herramienta o alguna otra conducta que nos haga falta para poder eliminar la causa de ese paro cardiorrespiratorio. Es por esto que todo el equipo debe estar sincronizado y hablando en voz alta para que todos estemos conectados en lo que estamos haciendo. Esta frecuencia de las compresiones nos va a llevar a 90 compresiones en un minuto o a un ritmo de compresión, ventilación 3-1. En este punto, ya cuando estamos realizando compresiones torácicas, es muy importante que el paciente esté intubado y que tengamos una fracción inspirada de oxígeno al 100%. En caso de que la frecuencia cardíaca comience a aumentar, el paciente comienza a responder y está por encima de 60 latidos por minuto, ya podemos ajustar y bajar esos niveles de FiO2 para evitar todos los daños nocivos y el daño oxidativo que puede generar el oxígeno, que también debe ser considerado como un medicamento con toxicidad. Luego de realizar un minuto de compresión, ventilación, debemos verificar la frecuencia cardíaca. Siempre durante toda la reanimación usted debe estar verificando la técnica que sea efectiva y que las compresiones torácicas, tanto la ventilación como las compresiones, se estén realizando de manera adecuada. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca no aumenta? Usted debe verificar, ¿tengo el oxígeno conectado? ¿Está el oxígeno al 100%? ¿Será que el tubo está bien posicionado? ¿El pecho se mueve con cada respiración? ¿Son audibles los ruidos respiratorios de manera bilateral? ¿Está entrando buen aire de manera bilateral? ¿Están bien coordinadas la frecuencia cardíaca y la respiración? Todo esto es muy importante para determinar si se están realizando buenas compresiones y ventilaciones. Si usted verificó todo esto, está realizando buena ventilación y buenas compresiones, usted ya debe ir al siguiente paso, que es suministro de medicamentos o de adrenalina endovenosa. La adrenalina endovenosa es un vasopresor inotrópico que me va a ayudar a aumentar el flujo hacia las coronarias y me va a aumentar esa contractibilidad cardíaca.
¿Cuándo la voy a suministrar? Luego que di 30 segundos de ventilación a presión positiva y adicional suministré compresiones y ventilaciones por 1 minuto de manera efectiva, eficaz, y el paciente no responde, la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, es muy importante ya considerar suministrar la adrenalina endovenosa. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que diluir, y la dilución de la adrenalina es 1 en 10.000. Vamos a tomar una ampolla de adrenalina y la vamos a llevar con una jeringa de 10 cc hasta los 10 cc. Es decir, que queda 1 centímetro de adrenalina y adicional vamos a tomar 9 cc de solución salina para poder diluirla. Esta dilución es de 1 en 10.000. Al preparar y diluir la adrenalina vamos a utilizar 1 cc de la adrenalina y lo vamos a llevar con 9 cc de solución salina en una jeringa de 10 cc. Esta dilución es de 1 en 10.000. A través de una llave de 3 vías, como muestra la imagen, vamos a transferir esta dilución a una jeringa de 1 cc. La dosis o el intervalo de dosis va de 0.1 a 0.3 cc por kilo, si es endovenosa o intraósea. Si la dosis es orotraqueal, va a ser entre 0.5 a 1 cc por kilo, la dosis que vamos a pasar a través del tubo. En este 2022 son enfáticos en datos prácticos, y uno de los datos prácticos es que sugieren iniciar con una dosis de 0.2 cc por kilo si estamos hablando de la vía endovenosa o intraósea, y a 1 cc por kilo si estamos hablando de la vía orotraqueal. Después de suministrar la dosis adecuada por kilo del paciente, debemos suministrar no 1, sino 3 cc de solución salina para poder barrer esa dosis y que llegue a nivel intracardíaco y sea mucho más eficaz. Si persiste la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, puede repetir la dosis de adrenalina de 3 a 5 minutos. ¿Qué pasa si usted hizo los pasos iniciales, dio ventilación a presión positiva de manera eficaz por 30 segundos, dio 1 minuto de compresión, ventilación, fue al siguiente paso, suministró adrenalina, está en compresión, ventilación, suministrando adrenalina cada 3 a 5 minutos, pero el paciente no responde y adicional tiene datos de pérdida de sangre activa? La mamá tiene datos de pérdida de sangre activa. Podríamos utilizar en este caso los expansores de volumen que me ayudan a mejorar el volumen circulante efectivo. Dentro de los expansores de volumen tenemos los cristaloides o también los glóbulos rojos. Dentro de los cristaloides, solución salina o lactato de Ringer, y los glóbulos rojos para realizar una transfusión. El bolo de líquidos endovenosos de cristaloides debe ser a 10 cc por kilo y la transfusión sanguínea entre 10 a 15 cc por kilo. Este es uno de los pasos donde debemos comenzar a pensar por qué el paciente no responde si ya tomé todos los pasos correctivos, hice todo el algoritmo, pero el paciente no mejora. ¿Qué estoy fallando? Reviso nuevamente, el pecho se mueve con cada respiración, los sonidos respiratorios de manera bilateral son iguales, el dispositivo de secreciones o el tubo orotraqueal está obstruido con secreciones, tengo el oxígeno al 100%, vamos haciendo un listado de cada una de las cosas. Las compresiones están siendo de manera adecuada, la profundidad está siendo de manera adecuada, suministré la adrenalina. Y finalmente la adrenalina llegó a su destino, pero el paciente no está respondiendo. Debo considerar si un neumotórax está siendo parte de todo esto y solicitar una radiografía de tórax. ¿Por cuánto tiempo debo continuar? En la edición anterior sugerían 10 minutos. Hoy en día sugieren y refuerzan el hecho de individualizar y considerar esperar hasta 20 minutos de reanimación para determinar si el paciente responde o no responde. Hablemos de accesos vasculares.
¿Qué vía endovenosa puedo utilizar en caso de que el paciente nazca mal, nazca no vigoroso y necesite un acceso vascular o un acceso venoso? La vena umbilical es uno de los principales vías donde podemos suministrar medicamentos. Y para realizar la cateterización o onfaloclisis, la cateterización umbilical, debemos siempre fijar un torniquete, tratar de colocar un torniquete, visualizar la vena umbilical y a través de ella vamos a introducir 4 centímetros del catéter venoso umbilical. Solo 4 centímetros porque no podemos o no tenemos tiempo suficiente para tomar la medida necesaria para lograr una profundidad adecuada. Así que solo con 4 centímetros ya podemos tener un acceso venoso vascular, el cual nos puede servir de gran ayuda para suministrar lo que queramos: adrenalina, medicamentos y a futuro reubicar ese catéter umbilical para considerar el paciente, dejarlo estabilizado en la unidad con una nutrición parenteral y con los inotrópicos o los medicamentos que necesite. ¿Qué pasa si no logré canalizar la vena umbilical? Otra de las opciones también es el intraóseo, y en pacientes neonatales utilizamos esta vía intraósea, donde también nos permite suministrar cualquier tipo de medicamentos, inotrópicos, cristaloides, transfusiones, lo que necesitemos podemos utilizarlos por esta vía. Hablemos de consideraciones especiales. ¿Qué consideraciones especiales nosotros debemos tener si el paciente es prematuro? Debemos saber que con los prematuros extremos la piel es fina, los músculos del tórax son más débiles, necesitan mayor soporte ventilatorio y además son más propensos a infecciones, como por ejemplo a una infección por VIH. Así que esta es una población vulnerable donde tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y de las principales cosas que debemos tener en cuenta es que las pérdidas de calor son de las más frecuentes en este grupo etario. La bolsa de plástico es una de las principales medidas que podemos tomar para disminuir las pérdidas de calor, sobre todo en pacientes menores de 32 semanas. Es importante proteger a ese recién nacido prematuro extremo de lesiones pulmonares y para esto suministrar ventilación a presión positiva con un tubo en T o con el NeoPuff es una de las medidas más sencillas que nos va a ayudar a evitar esa displasia broncopulmonar a futuro. Mantener niveles de oxígeno a 0.30 de fracción de FiO2 e incluso si la saturación está por encima de 95, tratar de disminuir esa FiO2 en el momento en que se pueda y en el momento en que el paciente lo permita. La PIP, mantenerla entre 20 y 25 máximo, la PEP a 5 centímetros de agua, y estos son los parámetros que vamos a utilizar con el NeoPuff, con el tubo en T o ya incluso para pasarlo y trasladarlo al ventilador. En esta población vulnerable es muy importante tratar de utilizar el tubo en T o el NeoPuff para proteger esos pulmones de lesiones a futuro tipo displasia broncopulmonar o incluso neumotórax. La PIP debe estar máximo entre 20 y 25 e incluso si responde con menos presión inspiratoria pico podemos regularlo desde menos. A medida que vaya necesitando más el paciente vamos aumentando la PIP, no sobrepasando de 20 a 25 y la PEP a 5. Importante tener oximetría de pulso a la mano, no sobrepasar la FiO2 sino hasta 0.30 e incluso si el paciente ya tiene saturaciones en 95%, intente disminuir esa FiO2 para tratar de no llevar a ese daño oxidativo que genera el oxígeno. Otra de las situaciones especiales es el neumotórax, y el neumotórax se ve como esta imagen que están viendo. Es una imagen que recorre todo el pulmón, todo el parénquima pulmonar, y es una imagen radiolúcida, negra, se ve oscura por entrada de aire al espacio pleural. En estos casos es importante drenar ese neumotórax en caso de que tenga criterios para drenar el neumotórax y el paciente esté descompensado. Lo podemos hacer funcionando en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, o incluso colocando un tubo a tórax en la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal, y una vez colocado el tubo de tórax debemos colocarlo a una trampa de agua que nos va a ayudar a drenar y a resolver ese neumotórax.
Otra de las situaciones especiales es la hernia diafragmática, donde si conocemos este antecedente de manera prenatal, es muy importante, una vez nace el paciente, intubarlo de manera inmediata y no suministrar ventilación a presión positiva con bolsa máscara, ya que todo el aire que estamos suministrando está pasando a los intestinos se distienden y va a colapsar y comprimir todo el parénquima pulmonar, de manera que el paciente no va a responder solo hasta que realicen la intubación orotraqueal. La hipotermia terapéutica es una ventaja grandísima, y si disponen en la unidad donde están trabajando de la hipotermia terapéutica, es importante que el paciente cumpla unos criterios. Si es mayor de 35 semanas, si tiene menos de 6 horas de haber ocurrido el evento o antes de 6 horas de haber nacido, podemos utilizar todos los beneficios de la hipotermia terapéutica. El paciente debe cumplir todos y cada uno de los criterios de asfixia perinatal para poder ingresar a hipotermia terapéutica, porque esto también tiene sus complicaciones, pero también tiene unas ventajas grandísimas. Y una de las ventajas principales es que disminuye esta reacción inflamatoria y disminuye el daño a órgano blanco. ¿Qué pasa con los cuidados al final de la vida? Ética neonatal es un capítulo muy amplio y complejo. Sin embargo, siempre quiero que lleven de la mano un neonatólogo, personal idóneo, tratar de apoyarse de manera multidisciplinaria para definir si hay limitación terapéutica o no la hay. Los rangos hasta el momento definidos de la edad gestacional es todo menor de 23 semanas, todo menor de 400 gramos, no debemos realizar maniobras de reanimación. Tenemos una zona gris entre 23 a 24 semanas, donde si el paciente nace con signos vitales, es importante hacer la reanimación neonatal. Y en mayores de 24 semanas, mayores de 600 gramos, es importante hacer todo por ese paciente y comenzar todo el algoritmo de reanimación neonatal. Ya para finalizar, lo que respecta a COVID-19, que no sale en esta nueva edición, pero es importante mencionarlo, y de las cosas más importantes es disminuir esa transmisión o esa dispersión de partículas y aerosoles. Y para esto podemos utilizar una incubadora de doble pared mientras hacemos la reanimación, e incluso echar mano del NeoPuff, que este también nos ayuda a disminuir toda esa dispersión de partículas y aerosoles para evitar el contagio. Del resto, no existen cambios en el algoritmo de reanimación neonatal para estos pacientes con estas consideraciones especiales. Ya como última anotación, repasemos y recordemos cuáles son los cambios principales en este 2022. La primera pregunta: cambian de embarazo múltiple o único a cuál es el plan del manejo con cordón umbilical en las preguntas antes del nacimiento. ¿Y por qué? Porque cuál es el plan de manejo con el cordón umbilical puede traernos muchos beneficios, y traer muchos beneficios incluso a los pacientes con asfixia perinatal, ya que van a continuar, mantener este pinzamiento de cordón y realizarlo de manera tardía, puede continuar el suministro de oxígeno a este paciente que se encuentra pasando por un evento hipóxico. Otro de los cambios es la dosis de adrenalina, que vamos a utilizarla por fines prácticos a 0.2 cc por kilo. Otro de los cambios es barrer esa dosis de adrenalina suministrada no con 1, sino con 3 cc de solución salina. Y finalmente, el monitoreo electrocardiográfico toma más importancia en esta nueva edición 2022. Espero que esto les haya servido, que lo hayan aprovechado al máximo, y nos estaremos viendo en un próximo curso.